Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que le acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Oramos. Mi Señor, gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más, no como individuos, sino como familia, como un cuerpo que es tu iglesia, y poder meditar en tu palabra juntos. Y estamos empezando esta nueva serie, Señor, y sé que la vida de estos hombres sigue retumbando y haciendo eco en el corazón y en nuestro mundo. Por favor, yo te ruego que nuestros oídos y nuestro corazón realmente esté sensible a lo que tú tienes para decirnos a lo largo de esta historia, Señor, que comprenden estas vidas de esos hombres que recibieron un llamado especial y que simplemente dijeron: sí, queremos dejarlo todo porque queremos seguirte. Y nosotros estamos aquí porque un día en tu amor y en tu misericordia nos encontraste, nos llamaste, y ahora podemos decir que somos tus discípulos. Y un discípulo no es nada más que aquel que imita a su maestro. Y si nosotros hemos decidido seguirte, Señor, yo te ruego que podamos imitarte, que cuando la gente nos vea a nosotros, tu iglesia, puede ver al maestro. Y te ruego, Señor, que nos des no solo el conocimiento y las pautas a través de estos grandes hombres, sino que también nos des el coraje y el valor que necesitamos para ser obedientes. Gracias por cada uno de nosotros, por traernos a este lugar. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Buenos días, ahora sí, para todos. Bienvenidos todos. La verdad es que es genial poder cada domingo estar aquí, más allá de los inconvenientes de gripa. Hay mucha gripa por estos días. Ustedes lo notaron, ¿cierto? Pero es genial que Dios nos permite estar aquí y poder, como ya lo dije, meditar juntos en su palabra. Estamos comenzando una nueva serie y esta mañana nosotros vamos a tener la primera y la hemos titulado 12, ¿sí? Y el título obviamente deriva del perfil de esos 12 hombres que Dios usó de una manera muy, muy, muy especial. Y me gustaría, para introducir, ese es el propósito de esta mañana, simplemente introducir la serie, y dentro de 8 días, confiando en Dios, estaremos arrancando con el primero de ellos. Tal vez no el primero que fue llamado, pero sí vamos a empezar con uno de ellos. Pero hoy simplemente quiero introducir la serie. Y lo primero que me parece interesante es el uso del número 12. Y la verdad es que en la Biblia existe una ciencia, un estudio, una teología, si queremos llamarlo así, que llama numerología. Y es básicamente el estudio de los números en la Biblia. Y no es casualidad que simplemente sean 12. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios constituyó su pueblo y formó su pueblo, ¿cuántas tribus conforman la nación de Israel? 12. Uy, están en la academia, eso es chévere. Bueno, no, ustedes están leyendo sus Biblias, eso es bueno. 12 eran las tribus de Israel, ¿cierto? Pero ¿cuántos discípulos escogió Jesús? 12. Y cuando nosotros vemos un poquito más al futuro, al Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con la escatología, el número 12 tiene un papel predominante y es muy, muy importante ese número 12. Ahora, en esta serie nos vamos a enfocar en lo que concierne al 12 de los 12 discípulos, ¿ok? De los 12 apóstoles. Y cuando estaba pensando en esta serie, llegaron a mi mente por lo menos un par de frases que quiero compartir con ustedes esta mañana. La primera de ellas vino de John Wesley. Él es uno de los pioneros, digamos que de la Reforma, o simplemente uno de los íconos de una u otra forma.
Y él escribió lo siguiente, él dijo, denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré al mundo. Eso fue lo que él dijo. Yo creo que fue un hombre que Dios usó de manera especial para expandir su evangelio. Pero él dijo, deme 100 hombres que no teman o que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré al mundo. Y creo que eso le vino a John Wesley después de que varios siglos antes Jesús se había encargado de trastornar al mundo. ¿Con cuántos hombres? Con 12, para ser más específicos, con 11, ¿cierto? Pero luego leemos de otro autor que también lo citan mucho, y él dijo lo siguiente, la iglesia es el hospital de los pecadores, no es el museo de los santos y perfectos. Ahora, estas cosas necesitamos leerlas con cuidado y necesitamos tal vez usar los guantes de seda o las pinzas, porque así como es una realidad, a veces también nos desviamos y estas expresiones simplemente terminan malinterpretándose. Porque así como es cierto que la iglesia, a veces el ejército de Dios es el único que acribilla a sus caídos en guerra, esa es una realidad, también es cierto que a veces tomamos estas cosas a la ligera y entonces decimos, ok, sí, estoy en reparación, así que tómense en el tiempo que quieran, ¿cierto? Y no hacemos los ajustes y no caminamos como es debido. Pero esta es una realidad y por eso es que la iglesia bíblica es muy diferente, por lo menos al que el mundo no creyente piensa que es la iglesia. Porque cuando una persona no creyente piensa en la iglesia, se imagina un montón, primero de marionetas, ¿cierto? Sí, de marionetas que ni siquiera tienen una convicción propia, sino que van a donde el pastor les dice, ¿cierto? Ese es el concepto que la gente tiene, que la gente no creyente, en su mayoría, tienen de la iglesia. Pero, cuando uno mira la iglesia bíblica es muy diferente a eso. La iglesia no es perfecta, porque la iglesia somos nosotros, ¿sí? Y el pastor ahí medio que se arrima, pero no, mentiras, ¿cierto? Tal vez soy el que estoy más lejos de eso. Pero esa es una realidad, no somos perfectos. Así que por eso para muchos, la iglesia es la mayor decepción. Porque llegaron y se dieron cuenta que sí, que había murmuración, se dieron cuenta que habían quejas, se dieron cuenta que había gente que decía mentiras. Ok, bueno, eso no está bien, ¿sí? Nada de eso está bien. Pero por sobre todo, somos un proyecto en formación, ¿sí? Y más vale que ojalá demos pasos rápido. Entonces, yo creo que estos dos señores que cité antes tienen mucho de acertado en sus expresiones. Por un lado, creo que nada es más contagioso que un líder apasionado. Creo que si hay algo poderoso, es una persona completamente convencida de lo que quiere lograr, ¿sí? Y nosotros podemos ver eso en los 12 discípulos. Creo que ellos tenían la motivación correcta. Y esa fue parte de la clave para todo lo que nosotros vemos acerca de ellos, que Dios hizo a través de ellos. Y por otro lado, lo que hace que uno desee ver la mano de Dios obrando en otros es recordar de dónde Él nos trajo. Creo que esa es una clave importantísima y al menos que nosotros entendamos eso y al menos que nosotros recordemos y abracemos esa realidad, nosotros vamos a estar preocupados o medianamente preocupados por las personas que no han llegado todavía. Y si algo tenían esos 12 hombres, eran un celo impresionante y una pasión impresionante para que otros descubrieran también a Jesús como ellos lo habían descubierto. Entonces, hablamos de los 12 apóstoles, ¿cierto? Y el apostolado, el llamado al apostolado es tanto único como trascendental para la vida y la historia de la iglesia, ¿sí? El llamado al apostolado es tanto único como trascendental para la vida e historia de la iglesia. Eso fue algo único, aplicado especialmente a ese grupo de 12 hombres, al cual después fue añadido, ¿ustedes recuerdan cuál fue el último apóstol que fue añadido? Después de que Judas traicionó a Jesús. Hechos 2. Matías,
¿cierto? Matías. A ese selecto grupo de 12 discípulos, después de que Judas traicionó a Jesús, la Biblia nos dice que Judas fue y se quitó la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba arrepentido, ¿cierto? Eso lo voy a decir de paso, pero el arrepentimiento de Judas es muy particular. Judas se arrepintió porque entendió que se había equivocado como humano, como hombre, pero nunca entendió que se había equivocado y había traicionado al Hijo de Dios. Eso es diferente, ¿sí? Pero la Biblia dice que Judas simplemente entendió que se había equivocado, terminó quitándose la vida y luego fue añadido Matías. Pero vino otro discípulo, otro apóstol después de Matías. ¿Ustedes recuerdan? Pablo. Y esta es una serie que viene después de esto. Así que por favor, equipo de AB, por favor, esto no es una democracia, ¿sí? O no funcionamos siempre como una democracia. Para una imagen no necesitamos pedir un consenso, pero cada vez que nos llegan ideas son muy útiles, ¿sí? Y queremos siempre verlas. Así que por favor, equipo de AB, vaya pensando en una imagen que pueda representar una serie llamada El Apóstol Pablo, un hombre extraordinario, ¿sí? Casi que fuera de lo común. Pero sabemos que él era común, ¿ok? Pero después fue añadido el apóstol Pablo. Y es interesante que el apóstol Pablo dice que él fue llamado como un abortivo. Ese es el término que él usa. Ahora, ¿por qué Pablo usa ese término? Porque dice fuera de tiempo. Y eso es interesante. ¿Por qué Pablo es preciso en señalar que él fue llamado fuera de tiempo? Y eso es clave que nosotros lo entendamos cuando nos disponemos a estudiar la vida de esos 12 hombres de manera especial. Fuera de tiempo. Pablo tiene un panorama muy importante en esa declaración. Fuera de tiempo. ¿Fuera de tiempo de qué? ¿Fuera de qué tiempo? Sí, fuera de la era apostólica. Y vamos a entender por qué eso. Entonces, cuando nos referimos a estos 12 apóstoles, ellos no solamente fueron apóstoles, sino que también fueron discípulos. Después de ellos, todos somos discípulos, mas ya no pueden haber apóstoles. ¿Estoy siendo claro? Todos somos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a un mentor, cualquiera que sea. Puede ser Juan el Bautista. De hecho, algunos de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, primero eran discípulos de Juan el Bautista y se convirtieron a Jesús. Entonces, si tú eres un estudiante de taekwondo o algún arte marcial, pues tu maestro es el que tú imitas, luego tú eres un discípulo de ese maestro. Pero discípulo aplica para cualquier alumno que sigue a un maestro. Y si nosotros seguimos a Jesús, entonces nosotros somos sus discípulos, pero no somos ni podemos ser apóstoles. ¿Por qué? Porque eso fue un llamado especial a ese grupo de 12. De hecho, la era apostólica terminó con los apóstoles. En la Escritura terminó con los apóstoles. Varios eventos en el Nuevo Testamento confirman esta realidad. Y lo primero que quiero que miremos es el llamado de Matías, justamente. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1, y vamos a mirar los versículos 21 al 26. Vamos a Hechos, ese es el relato, los acontecimientos de la primera iglesia. Y vamos a mirar cuál era el concepto que ellos tenían acerca de este grupo de hombres. Hechos, capítulo 1, versículos 21 al 26. Entonces, escuchen lo que dice. Es necesario, pues, y me gustaría, ustedes que tienen sus Biblias físicas, porque, bueno, ahora hay algunas aplicaciones que se pueden resaltar, ¿cierto? Eso es genial, ¿cierto? Pero me gustaría que se subrayaran, resaltaran esa primera dos palabras o esa primera palabra necesario. En la versión que yo estoy leyendo dice es necesario. Es necesario, es indispensable, no se puede quedar así. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, hubiese debido haber sido perfecto,
¿cierto? Pero había otro más común, o tal vez que también reunía ciertas características. Y ese otro era Matías. Y el versículo 24 nos dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de esos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y ¿qué? Apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, los que dicen que la suerte no existe, bueno, aquí echaban suertes, ¿sí? La Biblia sí contiene la palabra suerte. Obviamente no es bueno aplicar a la suerte o llamar a la suerte. Esa era una forma en que Dios manifestaba su voluntad, incluso desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero aquí vemos que es un momento de transición, y esta es una figura que solamente vemos aquí, en el Nuevo Testamento. De aquí en adelante no lo volvemos a ver. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué pasó en Hechos 2? ¿Quién llegó? El Espíritu Santo. Entonces ya no se necesitaba eso, simplemente el Espíritu Santo inclina el corazón del creyente hacia donde Él quiere. Y ya esa figura simplemente desapareció. Y todo lo que estamos leyendo aquí, es importante que lo entendamos, es una coyuntura en la historia de la humanidad. Jesús está instaurando su iglesia y por eso pasan cosas únicas, incluyendo la vida de estos 12 hombres. Entonces lo primero que leemos ahí es necesario. Ok. ¿Qué si elegimos a los dos? Estamos hablando de la iglesia, del proyecto más ambicioso en el mundo. No hay un evento, no hay un proyecto similar al de la iglesia. Ese es el evento más poderoso, y llamémoslo empresa, llamémoslo meta, en fin. No hay algo más grande como la iglesia. No hay un emprendimiento más grande y jamás lo habrá como es la iglesia. ¿Pero no les parece a ustedes que Dios es a veces como un poco obstinado? Algunos dirían caprichoso, algunos diríamos voluntarioso. ¿Por qué 12? ¿Qué obsesión tiene con el 12? ¿Por qué 12? Si se trata de este proyecto magnífico y hay 2 hombres que reúnen esas características, ¿acaso no son mejor 13 que 12? ¿No es cierto? Sí, creo que es cierto. Y si nosotros estamos ahí, diríamos, pues no solamente mandemos a estos 2, miramos cuántos más hay con esas condiciones, porque entre más, mejor, ¿cierto? Pero ¿por qué 12? Creo que hubiese sido genial si simplemente José y Matías son elegidos, ¿cierto? Y son añadidos a ese grupo. Lo que yo creo es que el autor, que es Lucas, deseaba dejar claro a las generaciones futuras y a la iglesia que ese llamado al apostolado era un llamado especial, ¿sí? No eran más de 12, porque a esos 12 Dios equiparó de manera especial para cumplir un papel especial. Y nosotros no vemos en la iglesia después que había nuevos apóstoles. No lo vemos por ningún lado, porque eran 12. Si hubiesen más, o el plan de Dios es que hubiesen más, pues seguramente había sido añadido también José. Pero lo interesante de esto, y para confirmar lo que estamos hablando y lo que estoy tratando de decir, es que vemos acá 3 requisitos indispensables para el apostolado bíblico. Y cuando hablo del apostolado bíblico, me refiero al que aplicó para esos 12. ¿Sí? Ese es el bíblico y cesó con esos 12. Pero quiero que lo miremos rápidamente. Lo primero que dicen es: necesitamos escoger de entre nosotros hombres que hayan estado todo el tiempo con Jesús en su ministerio terrenal. Ese era el primer requisito. ¿Tú quieres ser un apóstol? Ok, listo. Los que se autoproclaman apóstoles en este tiempo. Ok, ellos no caminaron con Jesús y tampoco pueden hacerlo ahora como lo hicieron esos 12 apóstoles iniciales. Eso significa que esos apóstoles eran asociados con Jesús de una u otra forma.
Cuando la gente los veía, ellos automáticamente pensaban en Jesús. Y de hecho creo que es posible que se dijeran unos a otros, por ahí debe venir Jesús. Porque estaban con él todo el tiempo. Ese es el primer requisito. El segundo requisito dice que debía haber presenciado el bautismo de Jesús y su resurrección. Básicamente su resurrección. Ese era el siguiente requisito. ¿Quiénes vieron eso? Pues los que Jesús llamó. Y posteriormente, el requisito número 3 dice que debía haber sido testigo de su ascensión. El día en que Jesús fue levantado al cielo. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que tengamos discípulos en este tiempo? No hay ninguna. No hay ninguna posibilidad. Si nosotros aplicamos estos requisitos que son los bíblicos para el apostolado, la respuesta es imposible que hayan apóstoles en esta era. Hay discípulos, no hay apóstoles. Entonces, lo primero es el llamado de Matías, lo segundo es la autoridad declarada en los evangelios. Eso es lo siguiente que tenemos que mirar. Y quiero que miremos varios textos en los evangelios. El primero está en Mateo, capítulo 10, versículo 1. Y podemos ir allá, por favor. Mateo, capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces, llamando a sus 12, y pongo ese número en mayúscula, dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A esos 12. Luego leemos en Marcos capítulo 6, versículo 7, y ese es el paralelo. Marcos 6, versículo 7 dice, después llamó ¿a cuántos? A los 12, a los mismos 12. Y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio ¿qué? Autoridad. Y cada vez que nosotros leemos de la autoridad dada a esos 12, es una autoridad especial. Lo que vamos a leer inmediatamente sobre los espíritus inmundos, y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Estamos hablando de que la era apostólica cesó con los 12 apóstoles, ¿cierto? Sin embargo, es curioso, y voy a decir esto de paso, pero estos mal llamados y autoproclamados apóstoles en los tiempos nuevos gozan de ostentar el título de apóstoles, pero no de practicar la vida de los apóstoles. ¿Me hago entender? Es fácil ostentar un título de apóstol, de atribuirme algunos milagros, cobrar caro por ellos, antes que llevar una vida digna como la vivieron los apóstoles. Son dos cosas completamente distintas. Y sería interesante que si hay apóstoles en la actualidad que hacen milagros, que expulsan demonios, que obran maravillas, que hacen señales, sería interesante ver que estos apóstoles también aplicaran esa partecita de no llevar dinero y no vestir 2 túnicas. Eso sería interesante, porque si queremos ser bíblicos, entonces necesitamos aplicar la Biblia como es. Y eso sería interesante, pero lo primero es más fácil. Porque la gente quiere ver milagros, porque la gente quiere ver señales, porque la gente quiere ser sana, porque la gente quiere ver la multiplicación de los panes, y eso es fácil. Pero sería interesante que esa partecita, esa linecita en donde Jesús dice, ni dinero en el cinto, y no calcen 2 túnicas, también fuese aplicada a estos personajes que dicen tener el llamado apostólico. Pero estamos hablando entonces de que la autoridad a estos 12 fue única. Y fue tan única que Dios la redujo al número 12. 12 hombres. Fue tan única que era necesario reemplazar a Judas. ¿No les llama la atención eso? Sí. ¿Por qué no haberse quedado con los 11? Bueno, eran 12. Dios quiso que así fuera. Y no son 13, no son 14, no. Son 12, y posteriormente Pablo, que fue llamado a los
como apóstol a las naciones o a los gentiles. Entonces, no se le instruyó a la iglesia a imitar las acciones de los discípulos, especialmente sus milagros y estas cosas apostólicas, sino a seguir su doctrina. Y eso también es algo que nosotros leemos en las Escrituras. Vamos a Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. En el versículo 1 de Lucas 9 dice: habiendo reunido a sus 12 otra vez discípulos, les dio poder y autoridad, y esa autoridad, quiero recalcar, es la que ellos recibieron para hacer milagros y toda esta cuestión, señales y todo lo que muchos están reclamando en la actualidad. Es curioso que aparte de estos milagros en la iglesia primitiva y todas las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, parece que la única excepción es Felipe. Y de hecho Felipe es un hombre que recibe algunos títulos especiales en el Nuevo Testamento, pero aparte de los 12 discípulos, nosotros no vemos a nadie más haciendo milagros. Y eso es interesante, eso es muy, muy interesante. Entonces, volvemos ahí a Lucas 9, 1, 2. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Nadie más hizo eso aparte de los 12, a excepción de Felipe. ¿Por qué? Porque fue dado a ellos. Ahora, pasamos al punto número 3. La autoridad que la iglesia le confirió o le otorgó o aceptó respecto a esos 12 hombres con los que Jesús empezó la iglesia. Mucho tiempo después, o algún tiempo después, la iglesia reconoció que estos hombres habían caminado con Jesús y que efectivamente tenían la autoridad para colocar la base de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. No perseveraban en las hazañas de ellos. Nosotros no vemos aquí a mucha gente haciendo milagros, haciendo señales, sanaciones, expulsando demonios. No. La Escritura no nos dice eso aparte de los discípulos. Lo que sí nos dice es que la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles y se preocupaba por entenderla, por abrazarla y por someter sus vidas a esa doctrina. Eso sí nos dice la Escritura en todo el Nuevo Testamento. Entonces los apóstoles recibieron un poder sobrenatural para hacer señales y prodigios. En otras palabras, el papel de ellos fue fundamental y tenía que ser de esa manera. Ellos son en un sentido real el fundamento de la iglesia, siendo Jesús la piedra principal. Eso es lo que leemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. De los apóstoles, y eso es intencional. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, estamos hablando de que al fin y al cabo los discípulos no fueron, esos apóstoles no fueron los superhombres, ¿cierto? No fueron llamados porque recibieron o porque tenían algo súper especial o sobrenatural. De hecho, si usted y yo tenemos que salir a reclutar y convocar a un grupo de hombres y personas para empezar un gran proyecto, seguramente en los discípulos serían las últimas personas que nosotros nos fijaríamos. Y lo decimos y lo digo por lo que dice el apóstol Pablo acerca de ellos más adelante. Así que
recibieron una autoridad especial, pero eran hombres tan comunes y tan corrientes como lo somos usted y yo. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, y eso es el apóstol Pablo hablando, y él se incluye dentro de ese grupo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Y Pablo está ahí sentado en medio de sus hermanos, de la congregación, de la iglesia, aunque sería más acertado decir sinagoga o casa. Y Pablo les dice esto: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo a veces era como pasado. Y si nosotros estamos ahí, tal vez estaríamos pensando, bájele un poquito. Sí, tampoco. Yo sé que tal vez no tengo los 3 títulos, el postdoctorado, pero tampoco, ¿sí? Pero Pablo está ahí delante de la iglesia y les está diciendo, mírense ustedes que según la vocación, muchos no son sabios según la carne. No hay muchos poderosos entre nosotros, ni muchos nobles del linaje con un apellido prominente o cosa semejante. Y el versículo 7 dice, sino que lo necio, y ahí se pone un poquito más pesadito, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, estos 12 apóstoles, con todo lo que recibieron, no tienen la mínima oportunidad de decir, yo fui apóstol por esto. No, es que me llaman la forma en cómo lanzo el anzuelo. No, eso no era un argumento. No era la forma en que lanzaban su atarraya, ni cómo la remendaban, ni cómo remaban en sus barcas. Esa no era nada de eso. ¿Saben quién era el más dotado tal vez del grupo? Lucas. Lucas era médico y también era historiador. Los demás realmente se destacan por ser pescadores, y yo creo que eran muy buenos en lo que hacían. Creo que eran muy buenos pescando. Pero de hecho, tenemos a un exguerrillero dentro del grupo, tenemos a un extremista, celote. ¿Qué eran los celotes? Sí, eran grupos radicales en contra de. Y esas personas fueron las que conformaron el grupo de los apóstoles. Eso es impresionante. Así que seguramente nosotros habríamos dicho, no, espere, hay que ir a buscar a otro lado. Hay que encontrar a otros hombres con algunos dotes administrativos, seguramente personas que sean conocidas socialmente por sus capacidades, porque eso da credibilidad. Pero no es lo que Jesús escogió hacer. Él escogió personas más comunes de lo común y los dotó para cumplir un propósito especial. Y luego el apóstol Pablo nos recuerda nuevamente, vamos a 2 Corintios, esta vez capítulo 4, versículo 7. Y creo que este es el propósito de Dios, con no escoger superfiguras, sino más bien personas del común. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos ¿qué? Como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Creo que esa es la razón por la que Dios lo hace. Y MacArthur, en el libro que él titula 12 hombres comunes y corrientes, y que es del libro que nos estamos sirviendo y nos vamos a servir en gran parte para lo que es esta serie, él dice lo siguiente, y quiero leerlo de manera textual. Él dice, si alguna vez has visitado las grandes catedrales de Europa, ¿quiénes han ido a Europa? En Google están las imágenes, pueden verlas ahí. Dice, si alguna vez has visitado las grandes catedrales de Europa, quizás hayas pensado que los apóstoles eran notables santos como los que se muestran en los vitrales,
con halos luminosos que representaban y exaltaban algún grado de espiritualidad. Pero la verdad es que eran hombres comunes y corrientes. Es una lástima que a menudo se los ponga en pedestales como figuras de magnífico mármol o se les pinte como si fueran dioses de la antigua Roma. Eso los deshumaniza. En realidad, lo que la iglesia institucional ha hecho al canonizar a estos hombres ha sido deshumanizarlos y hacerles parecer lejanos y como si no fueran de este mundo. Es una extraña ironía porque cuando Jesús los escogió, los seleccionó no por alguna habilidad extraordinaria o una superior espiritualidad. Más bien parece que en forma deliberada escogió a hombres que se destacaban por su sencillez. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en las Escrituras. La pregunta que nos queda ahora es, ¿qué fue lo que hizo en esos hombres que también puede hacer en nosotros y a través de nosotros? Ellos fueron dotados de manera especial. Quizá nosotros no tengamos mucho de eso, pero una cosa sí es segura para nosotros. Si nos llamó, lo hizo porque sabe que nos puede usar para seguir extendiendo su gloria. Y eso sí es una realidad para nosotros. No tenemos que hacer milagros, pero seguramente nos ha dado dones, nos ha dado la capacidad de expresarnos, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades. Entonces debemos preguntarnos qué es lo que Él quiere hacer. Si es verdad que somos tan comunes como esos 12 hombres, si es verdad que Él no nos llamó por algo que simplemente Él vio maravilloso en cada uno de nosotros, ¿qué será eso maravilloso que Él quiere hacer a través de nosotros? Porque ciertamente esos hombres no eran maravillosos. Es maravilloso lo que Dios hizo a través de cada uno de ellos. ¿Puedes pensar por un instante qué sería eso especial que podría ser en ti, partiendo de eso que es común y ordinario al género humano? Somos vasijas de barro. Y quizá ahora mismo puedes imaginar a estos 12 hombres siendo pescadores, pero siendo llamados por Dios a un proyecto mucho más grande que ellos. Y tal vez estás pensando, ¿cuál es el llamado de Dios para mi vida? Especial. Y cuando digo especial, no tienes que ser un gran predicador. Tal vez no tienes que ser un gran misionero, una gran misionera. El propósito de Dios se cumple en tu vida aquí, detrás de un púlpito, en una tarima, en una oficina, en un escritorio, en un timón, en cualquier lugar. Pero la pregunta es, ¿qué me ha dado Dios y qué quiere hacer con un hombre común y corriente? Ya sabemos que el tesoro que puso en este vaso de barro es su espíritu, es su salvación, es el mismo. Pero ¿cómo quiere que esa luz salga de manera especial y se refleje a otros, al mundo en que vivimos? Tomamos un momento para orar. Hombres comunes y corrientes. Yo sé que a veces somos más corrientes de lo que nos gustaría reconocer y más comunes. Y si lo piensan en materia de sus líderes o su pastor, creo que, wow, eso tiene mucho sentido, ¿sí? Y creo que esa es la razón por la que incluso nosotros, o yo en lo personal, ni siquiera quiero usar una corbata, ni siquiera quiero usar un traje, porque siento que esas cosas no trascienden en nada. Y es curioso que algunas personas en otros tiempos me hacían recomendaciones como esas. Hey, tú deberías vestirte de otra manera. Porque esa camiseta o esa camisa desabotonada que tienes esta mañana, eso te quita autoridad. Y entonces uno empieza a creer que sí hay ciertas cosas que te dan la autoridad, ciertas cosas que son superficiales, que no trascienden. Y no fue diferente para esos
12 hombres que Jesús llamó inicialmente. De hecho, muchos de los sacerdotes, muchos de los expertos en la ley y en las cosas de Dios, los despreciaron justamente por eso, porque no eran más que pescadores, incluso andrajosos. Y recuerdo en alguna ocasión que Jesús se sentó con un grupo de hombres en la mesa y después la gente estaba diciendo, está comiendo y está bebiendo con los pecadores, es un comilón y bebedor. Y luego Jesús les dice, bueno, viene el Hijo, vengo yo y me siento con ustedes y como y bebo y me juzgan. Pero viene Juan el Bautista, un hombre diferente, que según ustedes mantiene una dieta diferente, que se viste diferente, y tampoco lo reconocen. O sea, ¿qué quieren? Y creo que la respuesta a todo esto, iglesia, es que nada tiene la capacidad de transformar vidas y transformar sociedad y transformar la iglesia como la doctrina apostólica bien aplicada. No somos llamados a imitarlos a ellos en sus milagros y esas cosas. Somos llamados a seguir y ajustar nuestras vidas a la enseñanza que Dios dio a la iglesia a través de esos grandes hombres. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Ok. ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si siguen mis mandamientos, si cumplen mis mandamientos. Esa es la clave. ¿Quieres ser un discípulo fiel? Esfuérzate por parecerte a tu mentor, no el que te dio la conversación, no el que te dio el discipulado. Tal vez sí, ese es un hombre digno, es un referente para ti, es una mujer, es una persona que Dios está usando de manera especial y eso es perfecto. Pero por sobre todo, nuestro mentor, el pastor de pastores, es Jesús. Él es el buen pastor. Y nosotros somos llamados a ser sus discípulos. Y si tú esta mañana estás aquí y piensas en todo esto y dices, bueno, ¿cómo empiezo a aplicar estas cosas en mi vida? La verdad es que ni siquiera he ido a la iglesia por mucho tiempo. Pero esta mañana tal vez te estás preguntando, ok, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero seguirle. Yo quiero parecerme a Él. Yo quiero imitarlo. Ese es un deseo noble. Pero humanamente no lo vas a poder hacer tú solo. El primer paso es reconocer que eres un pecador, una pecadora. Es reconocer que estás alejado de Jesús, de Dios. No tienes una relación con Él porque eres pecador. Pero Jesús puede perdonar esos pecados y lo puede hacer porque murió en la cruz por ti y por mí. Y lo único que necesitas hacer esta mañana es justo eso, es reconocer en tu corazón que eres un pecador, que estás apartado de Él y que Jesús es el único camino y el único medio para recibir perdón por tus pecados. Y las Escrituras dicen que cuando nosotros hacemos eso, nosotros empezamos un caminar con Jesús. Y de pronto estas cosas empiezan a ser más entendibles. De pronto estas cosas empiezan a ser no tan imposibles y tan como dejan de ser una utopía en realidad, sino que empiezan a ser como una realidad y algo alcanzable. Porque ciertamente esos hombres creo que vivieron también de manera especial. Así que si tú estás aquí esta mañana y quieres hablar de esto, quieres hablar de tu salvación, quieres hablar de la seguridad eterna, quieres hablar de tu posición delante de Jesús, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Y si ya diste este paso en tu vida, si recuerdas esta mañana que diste este paso en algún momento, genial. Pero si no tienes memoria de eso y quieres hacer y dar ese paso esta mañana, yo te pido que levantes tu mano. ¿Hay alguien? Tal vez no quieres dar ese paso, porque dices, yo quiero estar más seguro, más segura. Quisiera hablar un poco más de eso. Quisiera sentarme con alguien, no para dar ese paso, pero de pronto para tener un poco más de información
y me gustaría que me guiaran en esto. Aún así puedes levantar tu mano. ¿Hay alguien? Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la forma en cómo usaste a esos 12 hombres. Te doy gracias por la forma en cómo los equipaste, porque los primeros creyentes que luego fueron añadidos a ese grupo, ellos reconocieron justo eso. Reconocieron que ellos tenían esa autoridad, reconocieron que habían estado contigo y reconocieron que sus palabras eran inspiradas por ti. Y ellos perseveraron en esa enseñanza. Y no es diferente para nosotros. Nosotros somos tus discípulos y nosotros también queremos ser obedientes y nosotros queremos también andar en tu verdad, queremos seguir perseverando en esas enseñanzas. Y una vez más, Señor, te ruego que a través de esta serie tú nos enseñas qué es eso que quieres moldear y seguir trabajando en nuestras vidas. Ciertamente Pedro no fue siempre la roca. Hubo momentos de debilidad en su vida. También hubo momentos de dudas en varios de ellos. Pero aún así, Señor, tú hiciste un proceso con ellos y finalmente ellos entendieron y estuvieron dispuestos a caminar la milla extra. Y su final tal vez no es muy inspirador para los hombres, pero cuando pienso en que esos hombres fueron honrados por ti, pienso, Señor, en que eso es lo que nosotros necesitamos, entender y creer ahora mismo, que en realidad nada de nuestro dolor, ninguna de nuestras lágrimas, ninguno de nuestros sacrificios que nosotros hagamos por tu obra, para seguir expandiendo tu gloria, es en vano, Señor. Así que cuando vengan los momentos difíciles, como cuando Pedro lloró amargamente o como cuando simplemente cayó y se hundió en el agua, o simplemente cuando tú llamaste su atención y lo hiciste de una manera tan fuerte, Señor, que cuando esos momentos vengan, nosotros recordemos que el galardón es mucho más grande y mucho más glorioso que el dolor y la misma gloria que este mundo nos pueda ofrecer, Señor. Así que, por favor, guíanos en esta nueva serie. Y por ahora, síguenos guiando en esta mañana y lo que nos resta de día, Señor. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Un par de anuncios antes que ir a tomar el cafecito. Hoy está cargadito, apenas para una mañana fría. Bueno, ¿qué tenemos? Si hay personas que nos acompañan esta mañana por primera vez y quieren regalarnos sus datos, bueno, tenemos 2 personas allá, están de paso. Dicen que es mi hermano gemelo, pero yo lo veo más feito. Pero dicen que es mi hermano gemelo, así que yo creo que ellos no van a llenar la tarjeta. Pero bienvenidos, y cada vez que quieran pasar por aquí, aquí están las puertas abiertas. Y bienvenidos a todos. Maná, todos los viernes, ya saben, en este semestre no hay cupo para más chicos, pero sí hay cupo para más voluntarios. Entonces, si quiere ser parte de ese ministerio, por favor hable con Viviana, con John, conmigo también lo pueden hacer. La zona, todos los sábados 3:30 de la tarde para chicos entre 12 y 17 años. Si conocen chicos en esa edad, por favor invítenlos. Y hablando de la zona, quiero contarles que dentro de este sábado en 8... ok, gracias. El sábado 29 de abril estamos planeando una zona adultos, ¿sí? ¿Qué es una zona adultos? Queremos replicar el programa que normalmente trabajamos con los chicos en la zona, pero queremos hacerlo para los padres. Queremos hacerlo para extenderlo a los padres de ellos, pero también queremos, adultos sí, pero también queremos que la iglesia participe en esto. Entonces, dentro de 15 días, o el sábado 29 de abril a las 6 de la tarde, todos están invitados. ¿Listo? Creo que no vamos a tener un espacio para niños, o si lo podemos cuadrar, les vamos a avisar,
sería un poco difícil, pero vamos a hacer lo posible por poderlo organizar para que todos podamos estar. Entonces, así que están invitados. ¿Listo?